Al comienzo de la película vemos la llegada de un profesor de inglés a St. George's College. El profesor se llama Tom Mitchell. En el muro de la escuela se lee el mensaje: montoneros en la lucha contra los fascistas. Estamos ubicados en el año 1976 y en Argentina se estaba gastando un golpe de estado, dado que los jóvenes, quienes eran denominados como montoneros, buscaban el regreso de Juan Domingo Perón del exilio a través de la lucha armada. Él fue un militar y político argentino que fundó el peronismo. Fue una figura muy polémica, ya que algunos lo llamaban el padre de los pobres, porque les dio derechos y dignidad a los trabajadores, mientras que otros pensaban que él fue el causante de dividir al país para siempre. Perón llega a la Secretaría de Trabajo en 1943. En el 45 los militares lo meten preso por su creciente poder, pero después de esto logra ganar las elecciones al siguiente año, manteniendo su presidencia hasta 1955, cuando es derrocado nuevamente por un golpe militar. Él huye a España, donde se tiene que resguardar por 18 años. Mientras tanto, en Argentina, su nombre y su movimiento quedan prohibidos totalmente. Mientras él está fuera del país, los jóvenes comienzan a manifestarse para que vuelva Perón. Después de desgastar a la dictadura con diversos ataques, Perón finalmente regresa a Argentina. Pero en el aeropuerto ocurre la trágica masacre de Ezeiza. Las dos facciones que se habían creado de su mismo movimiento, la izquierda y la derecha, se enfrentan a tiros mientras esperaban recibirlo. A pesar de esto, Perón regresa al poder junto con su esposa Isabelita, a quien nombra como vicepresidenta. Sin embargo, él comienza a ver a los montoneros de izquierda como un problema para su mandato, así que en un discurso histórico en 1974 los llama imberbes y los expulsa de la Plaza de Mayo, y así es como escala la violencia. En julio de 1974 Perón fallece e Isabelita toma el cargo de la presidencia, pero por su falta de capacidad para gobernar, el país cae en una crisis con una inflación galopante. Es en estos momentos cuando toma fuerza la AAA, cuyas siglas significan Alianza Anticomunista Argentina. Este grupo paramilitar de derecha, organizado por José López Rega, quien había sido el secretario de Perón, se encarga de perseguir y desaparecer a cualquier individuo que parezca de ser de izquierda. Finalmente, ante el caos social y económico, las Fuerzas Armadas toman el poder por la fuerza el 24 de marzo de 1976, con la excusa de terminar con la ineptitud de Isabelita y el desorden. Así comienza la dictadura más sangrienta de la historia de Argentina. Quería ponernos en contexto para entender todo lo que estamos por ver. Aprovecho para dar las gracias a los que comentan. Esta película me fue sugerida hace unas semanas, así que hoy vamos a analizarla. A su llegada se encuentra con el director de la escuela, Timothy Buckle, quien le muestra el apartamento donde se hospedará Tom y le deja claras sus únicas 3 reglas: no fumar, no poner música alta y no tener mascotas. Tom proviene de Sussex, al sur de Inglaterra, y cuenta que ha estado viajando de país en país, impulsado por su espíritu explorador, hasta que finalmente llegó al St. George's College. Esta es una institución con raíces británicas muy arraigadas, lo cual hace que Tom se sienta un poco más en casa a pesar de estar en un país extraño. Dentro de su departamento conoce a María Álvarez, quien es la encargada de la limpieza del lugar, además de ser la responsable de preparar las comidas para Tom. También conoce a Tapio, el profesor de física del colegio, con quien entabla una peculiar y extraña amistad desde el primer momento. Posteriormente, en una reunión con el personal docente, el director les advierte tajantemente que queda prohibido compartir su orientación política con los alumnos, dado que estos niños son hijos de padres compuestos influyentes y de gran poder. No quiere que los jóvenes sean influenciados para evitar tener problemas con las familias o el gobierno. Finalmente, el director le da la bienvenida oficial a Tom para que lo conozcan todos sus nuevos compañeros de trabajo. Tom comienza a dar sus clases, pero se topa con que sus alumnos no le prestan la más mínima atención. De hecho, se ensañan especialmente con un chico llamado Diego, a quien no dejan de hacerle burlas. Además, los estudiantes suelen gastarle bromas pesadas al propio Tom, pero él en ese momento prefiere no darle mucha importancia ni a ellos ni al contenido de su propia clase.
Un día, mientras descansa en el patio, Tom escucha accidentalmente la plática entre el marisquero y una de las chicas de limpieza. Ambos forman parte de los montoneros, pero ella manifiesta su desacuerdo con el uso de la violencia como método para ser escuchados. Al notar que Tom los observaba, la chica se acerca con una evidente paranoia, temiendo que él pudiera delatarlos ante las autoridades. Pero Tom asegura no haber escuchado nada. En un principio a él no le importaba mucho lo que estaba sucediendo en el exterior, pues dentro del colegio todo parecía marchar bajo una aparente normalidad. Sin embargo, a la mañana siguiente, Tapio le comunica que las clases se han suspendido por una semana entera debido al inicio formal del golpe de estado. Tom aprovecha estos días de vacaciones forzadas para viajar a Uruguay y Tapio decide acompañarlo. Ambos terminan en un club de baile donde conocen a un par de chicas con quienes se divierten y olvidan por un momento la tensión política. Al día siguiente, mientras caminaba con Karina por la orilla del mar, descubren una escena desgarradora. Un grupo de pingüinos muertos por una marea negra de petróleo. Entre los cuerpos se encuentran a uno que sigue con vida. Karina insiste que deben rescatarlo, así que lo llevan al hotel donde Tom se estaba hospedando. Ahí lo bañan con paciencia hasta que queda totalmente limpio y fuera de peligro. Aunque parecía que entre Tom y Karina nacería un romance, ella le confiesa que tiene marido, así que decide marcharse. Tom intenta devolver al pingüino al mar, pero el animal siempre regresa con él, no importa cuánto lo intente. El ave ha decidido quedarse a su lado. Esta situación le acarrea algunos problemas legales que lo obligan a quedarse con el animal. Al momento de abordar el transporte de regreso, los guardias descubren al pingüino, pero a pesar de que Tom intentaba pasarlo sin documentación, terminan permitiendo que se lo lleve a Argentina. Al llegar a St. George's, Tom logra burlar la vigilancia del director para ocultarlo en su departamento. Su plan es que un zoológico lo admita, pero mientras procesan la solicitud, debe alimentarlo, aunque se enfrenta al problema de que el pingüino se niega a comer. De vuelta en el aula, las burlas hacia Diego continúan, pero ahora vemos un cambio en Tom. Comienza a interesarse más por sus alumnos y decide defender al chico de sus agresores. Finalmente llega el día de pago y Tom recibe la exorbitante cantidad de 2,5 millones de pesos. El contador le advierte que lo mejor es que salga a comprar todo lo que pueda de inmediato, ya que debido a la inflación, en unos días ese dinero podría valer apenas la mitad. Así es como Tom sale a las calles de la ciudad, enfrentándose cara a cara con la realidad económica y social de una Argentina en crisis. Aprovecha para comprar algunos pescaditos para alimentar al pingüino y resulta que el mismo marisquero que vio en el colegio es quien los vende en la ciudad. El hombre decide regalarle el pescado en un acto bondadoso, indicando claramente su apoyo al modelo socialista en el que él cree. Ya en su departamento, Tom sigue intentando que el pingüino coma, cuando es interrumpido por María y su nieta, Sofía Álvarez, quienes han ido a realizar la limpieza. Él les pide que se retiren, pero el pingüino comienza a hacer ruido, por lo que terminan descubriéndolo. Es Sofía quien finalmente nombra al ave como Juan Salvador. Este nombre proviene de un libro muy popular de la época con ese mismo título, en el que una gaviota no se conforma con hacer las mismas cosas que el resto, sino que busca volar más lejos y mejor que los demás. Quiere encontrar un propósito en su vida y el pingüino hará lo mismo con ellos. Les enseñará cómo vivir con un propósito claro. Sofía acompaña a su abuela porque perdió a su madre. Y mientras conversan, Sofía tiene una pequeña discusión con Tom, en la que da a entender que ella lucha para mejorar su entorno y sus oportunidades, pues está harta de solo observar y quiere actuar. Tom se queda sin palabras y María se disculpa, advirtiendo que esa forma de expresarse tan abierta le traerá problemas a Sofía. Para calmar la situación, Tom decide preparar algo de comer, solo para toparse con que ellas ya han logrado que Juan Salvador se comiera los pescados. Esta convivencia le hace muy bien a Tom. Ahora vemos que en su clase busca que sus alumnos le presten verdadera atención. Por ello decide llevar a Juan Salvador y presentárselos, prometiéndoles que si se concentran y hacen su trabajo, los dejará alimentarlo. La estrategia funciona de maravilla
Y además, Tom les está inculcando algo más profundo que la simple materia escolar, haciéndoles felices y sacándolos de la rutina al convivir con el animal. De regreso en la ciudad, Tom está haciendo sus compras cuando encuentra a Sofía. Ella le ofrece cuidar a Juan Salvador de tiempo completo para evitar que lo envíen al zoológico. Y Tom promete pensarlo. Al despedirse, desafortunadamente, Sofía es interceptada por los militares debido al discurso socialista que ella no temía expresar abiertamente. Es subida a la fuerza a un vehículo mientras Tom se queda completamente congelado. Tal vez por el miedo a ser arrestado también, no hace absolutamente nada, a pesar de las súplicas de la joven. María y Tom acuden con el director para solicitar ayuda, pero él, frío como siempre, solo responde que ella no era empleada directa de la escuela, sino que estaba subcontratada, por lo que se niega a intervenir en lo más mínimo. Finalmente, Tom encuentra una forma de alivio al contarle a Juan Salvador su profundo sentimiento de impotencia y desesperación por no haber hecho nada para evitar que se llevaran a Sofía. Y es que a veces solemos pensar que los animales no tienen conciencia como nosotros, pero en el caso especial de los pingüinos, se trata de seres extremadamente sociales que valoran profundamente la compañía. Además, son animales monógamos. Al encontrar una pareja permanecen juntos para toda la vida, y si alguno de los dos fallece, el sobreviviente suele alejarse del grupo debido al duelo, lo que demuestra una sensibilidad asombrosa. Un detalle conmovedor ocurre en el baño, donde Juan Salvador cuida a un jabón como si fuera su propio huevo. Esta es una conducta muy común en los pingüinos, cuya misión instintiva es mantenerlos calientes y protegerlos hasta que nazcan. Al departamento de Tom también acuden Tapia y María para desahogarse con el pingüino. Aunque él no puede hablar ni contestarles, Juan Salvador les brinda esa sensación de compañía y calidez que a veces una persona no puede ofrecer. Lo más importante es que él no te puede juzgar por tu orientación política, simplemente grazna y mueve su pico en señal de acuerdo, convirtiéndose en un refugio neutral en medio del caos. María se encuentra especialmente destrozada por no poder encontrar a su nieta. Es en este contexto que Tom recuerda que debe llevar a Juan Salvador al zoológico para que lo reciban, y María decide acompañarlo. Al llegar, unos militares se comportan de manera sumamente agresiva para que les muestren la bolsa en la que transportan al animal, dejándonos ver el grado de violencia que estaba normalizado en esos tiempos. Una vez dentro, una encargada le enseña a Tom el lugar donde tendrán a Juan Salvador durante su cuarentena antes de liberarlo con los demás. A Tom se le nota visiblemente disgustado por las condiciones del lugar, así que finalmente decide no dejarlo ahí y continuar manteniéndolo escondido en su apartamento. Después, María lo lleva a su casa, donde están su nieto y su pareja. Ellos lo invitan a comer y durante la conversación, Tom confiesa un doloroso secreto. Perdió a una hija de tan solo 13 años a causa de un conductor ebrio. Es por este trauma que al inicio de la historia, él se encontraba perdido y sin un propósito claro, pero conforme avanza la película, recupera esa chispa por vivir, impulsado en gran parte por la presencia de Juan Salvador. Por ello, continúa llevándolo a sus clases para que los chicos mantengan la motivación de verlo y alimentarlo. De regreso en la ciudad, vemos que la tienda de la marisquería ha cerrado. Una señora le informa a Tom que desafortunadamente se llevaron al dueño, también debido a sus ideologías políticas. De vuelta en el colegio, Tom decide enseñarle a los chicos el poema La masacre de la anarquía, escrito por Percy Bysshe Shelley en 1819. Shelley escribió esta obra como reacción a la masacre de Peterloo en Inglaterra, donde la caballería cargó contra civiles que pedían reformas políticas de manera pacífica. El poema nos habla de la resistencia a la violencia sin generar más violencia. Describe figuras oscuras como la anarquía, el fraude y el asesinato, que pretenden encarnar la ley cuando claramente son los opresores. La parte específica que Tom analiza con sus alumnos dice: levantaos como leones tras el sueño, en número invencible, sacudid vuestras cadenas a la tierra como el rocío, que en el sueño cayó sobre vosotros. Vosotros sois muchos más, ellos son pocos.
Con este mensaje, Tom busca provocar el pensamiento crítico en los chicos, incitándolos a reflexionar si la supuesta paz que les dan los militares es en realidad un miedo constante para obligarlos a portarse bien. Les enseña que si la mayoría se da cuenta de su propio poder, pueden sacudir las cadenas impuestas por unos pocos. Tom está usando la poesía como un método para generar conciencia, diciéndoles indirectamente que no deben dejarse pisotear. Al único que no le parece correcto el rumbo que está tomando las clases es al director, Timothy Buckle. Al escuchar la clase de Tom, lo cita en su despacho para llamarle la atención por compartir este tipo de poesía izquierdista. Justo en ese momento, a través de la ventana, ve pasar a Juan Salvador, quien se ha escapado del apartamento. Tom se siente acorralado y no tiene más remedio que confesarle al director que ha estado ocultando al pingüino. Ante esto, el director le da una opción: conservar su empleo, pero con la condición de liberar al ave. Más tarde, en la tranquilidad de su apartamento, María le pide a Tom que lea y corrija la carta que piensa enviar al gobierno para intentar que liberen a Sofía. En su petición, ella ofrece un intercambio desgarrador: que se la lleven a ella y dejen libre a su nieta, argumentando que a Sofía le falta mucho por vivir y experimentar, mientras que ella ya es una mujer mayor. Tom siente que no hay nada que corregir en una carta escrita con tanto amor y dolor, y se la entrega de vuelta. Encuentra a María en una protesta junto a otras mujeres que con el tiempo serían conocidas mundialmente como las Madres de Plaza de Mayo, quienes buscaban desesperadamente a sus seres queridos. Un dato histórico crudo es que a la fecha se cuentan unos 30,000 desaparecidos. Son 30,000 almas que nunca volvieron a casa, personas como Sofía que tenían sueños y familias, que fueron víctimas en un sistema que castigaba el simple hecho de pensar diferente de quienes portaban los uniformes y los rifles. Tom logra localizar a uno de los hombres que se llevaron a Sofía e intenta convencerlo de que la libere. Sin embargo, esto solo provoca que lo detengan un día y lo golpeen brutalmente. Al recibir esos golpes, Tom deja de ser un extranjero indiferente y se convierte en alguien que realmente pertenece y se preocupa por su entorno. Al hablar con Tapio tras el incidente, Tom confiesa sentirse mejor que nunca. Por fin ha liberado su mente. Aunque quedó malherido, el hecho de haber intentado hacer algo lo sacó de su apatía. Por fin dejó de vivir por vivir para encontrar un propósito más grande. Todo esto se lo debe a Juan Salvador, quien no solo transformó a Tom, sino que también logró ablandar al director. Incluso, él termina desahogándose con el pequeño pingüino, quien con su simple presencia y sus graznidos se convirtió en una pequeña luz de esperanza para toda la institución. Este cambio de actitud en el director lo lleva a usar sus influencias para ayudar en el caso de Sofía y permitir que Juan Salvador permanezca en el colegio. Desafortunadamente, la misión del pingüino en este mundo estaba llegando a su fin. Al regresar de una premiación de alumnos sobresalientes, Tom encuentra a Juan Salvador sin vida en la terraza. Impactado y sumido en la tristeza, Tom recoge el jabón que el ave cuidaba con tanto celo. Además, descubre una colección de objetos pequeños que el pingüino guardaba detrás del lavamanos. Esto se debe a que los pingüinos les gusta recolectar piedras únicas para obsequiarlas a sus parejas, lo que añade una capa de profundidad increíble a su conciencia. Juan Salvador es enterrado en el patio de la escuela en un emotivo funeral, donde todos asisten. Diego, quien le tenía un cariño especial porque el pingüino lo aceptaba sin juzgarlo, está presente. Tom da un discurso de cómo él salvó a Juan de la marea negra y cómo después Juan Salvador lo salvó a él. Finalmente, como si se tratara de un último milagro, Sofía es liberada y regresa a casa gracias a las gestiones del director. Esta historia nos demuestra que, incluso bajo el peso de un sistema que buscaba silenciar las ideas, la vida encuentra formas de brillar. Juan Salvador no entendía de fronteras, de dictaduras ni de ideologías. Él solo entendía de compañía y lealtad. Su presencia en el patio de esa escuela fue un acto de rebeldía involuntaria que inspiró a jóvenes, trabajadores y maestros a no perder la esperanza. Quizás la lección más grande que nos deja este relato es que, frente a la frialdad de los rifles, la calidez de un ser inocente es capaz de derretir hasta el invierno más crudo de la historia. Si el video te gustó, te agradecería mucho si le das like y en la sección de comentarios me puedes dejar sugerencias y otras películas que pueda analizar. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.